muchas gracias por la presentación y a los organizadores por invitarme. También felicitaros por estos 2 días muy intensos de trabajo. He visto el programa, me he quedado muy abrumado, para que después digan que en las administraciones públicas a veces no se trabaja, todo lo contrario, al menos en este congreso vais a trabajar muchísimo. Es un calendario y una programación muy amplia, muy completa. Os felicito y os animo que vaya muy bien. Y recuerdo el hashtag, porque no sé si lo vais a utilizar mucho, pero quizás es una buena idea para compartir ideas, conocimientos, experiencias, que es hashtag CENIS 2018. Decía Carmen Alcalá que para la innovación en la mesa anterior, en la inauguración, que para la innovación se necesita apoyo directivo. Y es cierto, se necesita apoyo directivo y un fuerte compromiso. También se necesitan recursos, se necesitan también seguramente normas, herramientas, competencias. Todos estos dispositivos, todos estos aspectos son fundamentales para la innovación. Pero yo voy a intentar pensar si además de todas estas cosas, de herramientas, de normas, de recursos, de apoyo, se necesita también algo que tiene que ver con las actitudes y con la posición en la que uno está para innovar o no innovar. Y me he inspirado en esta caja de este símbolo del Congreso, y me preguntaba si las cosas entraban o salían, si los elementos gráficos de esta caja estaban como entrando, como para llenar esa caja, o estaban saliendo. Y yo quiero pensar que están saliendo, no que están entrando. Y con esta idea de la caja abierta y de pensar fuera de la caja, he preparado esta presentación que ya acabo de colgar en mi página y en mis redes, y que también está a vuestra disposición. ¿Caja abierta o caja cerrada? ¿Pensar dentro de la caja o fuera de la caja? Yo creo que la innovación pasa necesariamente por pensar fuera de la caja. Y esto ya es una posición, es una actitud. No solamente las cosas que tienes, los recursos, las herramientas, los apoyos, las normas, sino también la actitud vital, personal, pero también la actitud organizativa, la actitud en la que se prepara una organización, una persona, un equipo a innovar. Y creo necesariamente que cuando hablamos de innovación hay que pensar fuera de la caja. Pensar fuera de la caja es un desafío. Es hacer cosas que quizás no se han hecho antes, o hacerlas de otra manera, o hacerlas por otras personas, o hacerlas con otros equipos y con otra gente. Pensar fuera de la caja es incómodo, no es fácil. La caja es mucho más confortable. Pensar fuera de ella es bastante más incómodo, pero he intentado hacer, digamos, esas 9 referencias o 9 pistas para trabajar en términos de innovación. Algo así como un pequeño checklist. Yo me hago siempre un checklist y he preparado este para vosotros para evaluar y para razonar y para reflexionar si lo que estoy haciendo es innovación o no es innovación, ¿no? Pensar fuera de la caja es una expresión que se utiliza mucho en el marketing y en la comunicación para imaginarnos cosas diferentes, actitudes diferentes, referencias diferentes. Encontraréis muchísimas referencias sobre este concepto de pensar fuera de la caja, muchas, pero yo os voy a dar 9 mías, que son las que he preparado para vosotros. El primero, no hay innovación en espacios cerrados. Y entended la palabra espacio como un concepto, no como una referencia física. Si es cerrado, no es innovación. Puede ser otra cosa, pero no creo que sea innovación. Innovación necesita, exige entornos abiertos, y podéis introducir todos los matices que queráis en esta primera acepción. Pero si queréis haceros un checklist de innovación, si lo que estáis haciendo es demasiado cerrado o muy cerrado, o está pensado para estar cerrado dentro de la caja, seguro no será innovación. Segunda idea, no es innovación si está aislado. La innovación no es un departamento, no es un área funcional, no es parte del organigrama. La innovación sucede cuando hay un ambiente descentralizado, dentro y fuera de la caja. Cuando esa descentralización además está conectada.
Eso a los que tienen poder o los que administran procesos les da miedo. Siempre cuando se descentraliza y se conecta y se hacen cosas dentro y fuera de la caja, a veces quienes administran un proceso o tienen unos recursos de poder administrativos o políticos sienten pánico, pavor o temor a la pérdida de control. Pero si es aislado no será innovación. Será interesante, seguro, pero no será innovación. Si queréis innovación tenéis que forzar que vuestro proceso esté fuertemente descentralizado. Tercera idea. No hay innovación si está en el centro. Hay más innovación en el perímetro. Y esta es una idea para mí muy importante. Es en los límites, en los contornos, es en, digamos, en las periferias, es en el perímetro donde hay más fricción de contacto, donde hay más posibilidades de innovar y de encontrar aquella idea, aquella solución, aquel recurso, aquel planteamiento, aquella visión que no encontramos dentro. Algo así como, si queréis, como en la vida cotidiana, si respiráis el mismo aire de dentro, el fin está cerca. La única manera de seguir avanzando es abrir las ventanas, abrir las puertas. Por lo tanto, os tenéis que situar físicamente, mentalmente, políticamente, técnicamente, en el perímetro de la organización. Porque en el perímetro de la organización hay mucha más fricción de contacto con los usuarios, con los ciudadanos, con otros actores. Si se está en el perímetro, esto es muy importante, uno puede encontrar la innovación entre la intersección, en esa especie de puntos de encuentro, una especie como de innovación que es como una bisagra, y es ahí donde empieza a emerger el talento de verdad, el talento creativo y el talento innovador. Si estás en el centro no eres bisagra. Si eres bisagra hay más posibilidades de que la innovación que acumula, que comparte, crezca. Le doy mucha importancia a la posición para crear un ambiente innovador. Y es en estos perímetros, en estos márgenes, es en estas intersecciones, en esos espacios que a veces quedan ocupados por una competencia u otra, por una administración u otra, por una relación u otra. Es en esas intersecciones donde aparece talento innovador. Cuarta idea de este checklist. Si está arriba, tiene menos superficie de contacto que si está abajo. Parece simple, pero es básico. La innovación y la jerarquía tienen algo que no funciona. Innovación y autoridad sí, pero innovación y jerarquía no. Se necesita una apuesta muy sólida para que la innovación esté en la planta baja, para que me entendáis. En la planta baja, en el hall, en los vestíbulos, en esos lugares en donde hay más contacto, algo así como a más superficie de contacto, más posibilidades de que esa fricción, esa tensión, esa relación, ese diálogo, esa interacción genere, digamos, oportunidades para la innovación. Por lo tanto, si diseñáis un proceso de innovación que está así, será poco innovador. Quizás puede ser muy interesante, insisto, pero no será suficientemente innovador, al menos desde mi perspectiva. Quinta idea, si está quieto, no innova. La innovación reclama movimiento físico, mental, intelectual, político. No se innova siempre desde el mismo lugar de la mesa, ni desde el mismo lugar en el que miras las cosas. La innovación nos obliga a un movimiento físico. Insisto en esta parte, aquí sí que es físico. La innovación es peripatética, necesita estar en movimiento. Si tenéis un departamento, si además está cerrado, está en la planta 9ª, para que entendáis, y está quietecito, no creo que se den las condiciones necesarias para la innovación. La innovación está en movimiento. Por tanto, también esta es una referencia interesante para imaginarnos cuáles son las condiciones en los ecosistemas que favorezcan la innovación. Sexto, la innovación necesita expertos, pero no una sola capacidad de expertise. Esto no va de expertos únicos. La innovación se puede comprar, se puede, digamos, asociar,
pero seguramente hay más innovación en la medida en que hay un espacio de expertos lo más amplio posible. Algo así como la multitud de las inteligencias combinada con expertos muy verticales. Me parece que eso también crea un buen ecosistema de innovación. Si tenéis un proceso de innovación y solo tenéis un experto o una empresa experta o un equipo experto, pero no habéis generado un semillero de multitud inteligente alrededor de innovación, pues tendréis un buen proyecto, pero quizás no será suficientemente innovador. Séptimo, la innovación necesita una actitud no propietaria. Estoy hablando con personas que algunos de vosotros estáis en el mundo de la empresa. Yo mismo soy director de una empresa y entiendo perfectamente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de recursos, conocimiento y cómo hay que valorarlos. Pero la innovación pasa necesariamente por habilitar ese proceso de una manera cooperativa y colaborativa que permita capas de innovación adicionales posteriores que pasan necesariamente por liberar en buena parte el carácter propietario. Octava idea, y voy acabando en esta primera parte. No es innovación si está rígido. Lo poroso, lo viscoso, lo elástico, lo difuso, lo líquido, esos entornos, esas atmósferas son muy innovadoras. Lo rígido tiene poca cintura. La innovación necesita mucha cintura. Y no tiene cintura lo que no tiene suficiente capacidad de porosidad y capacidad elástica para hacerlo. Y finalmente, en esta línea, esa capacidad viscosa y líquida tiene que ver con la capacidad cooperativa. No hay innovación si no hay cooperación. Finalmente, esta es la idea. ¿Se pueden garantizar procesos de innovación en las administraciones públicas solo desde dentro de las administraciones públicas? Creo que no. Y esta es la idea central. Si se está fuera de la caja, empieza una aventura interesante, que tiene que ver con este concepto. Dentro de la caja a veces parecen cosas imposibles. Fuera de la caja puedes empezar a pensar en el posible adyacente, que es el único concepto teórico que voy a intentar hoy explicar. Es un concepto muy interesante de Stuart Kauffman, que no sé si lo conocéis, pero vale la pena que lo leáis y que lo podáis trabajar. Un biólogo teórico que estudió cómo funciona el crecimiento y qué pasa cuando exploras el límite, si llegas al confín o lo que aparece es que crece el límite. Algo así como cuando estás muy fuera de la caja y te llevas justo al perímetro, no estás llegando al fin, estás ampliando el territorio. Por lo tanto, si queréis ampliar el territorio de la innovación, hay que llegar al borde, porque no hay un barranco, no hay un abismo, hay una pared que se puede mover. Y esta idea de posible adyacente es muy importante para entender las posibilidades de la innovación. Este es un gráfico de Kauffman que me gusta mucho. Dice que cuando estás aquí, seguramente tu territorio no crece nunca, pero cuando estás en el perímetro, cuando estás forzando el límite, llegas a una zona que se convierte en un futuro que expandes. Algo así como que en el lugar adecuado la pared se mueve, en el lugar inadecuado la pared no se mueve. Si queréis todavía más claro, es como cuando llegas al confín, el territorio no se acaba, sino que se expande y crece. Por lo tanto, un argumento más para pensar fuera de la caja. Un libro imprescindible que hay que leer es este de Steven Johnson, Las buenas ideas. Una historia natural de la innovación, un libro extraordinario que recomiendo vivamente para leer para cualquiera que estéis trabajando los temas de innovación. Algo así como las puertas que abren otras puertas, ¿no? 9 ideas y la postdata. Y la postdata es un poco larga, pero con esto voy a acabar. ¿De qué estoy hablando exactamente? Estoy hablando de cuánto poder de innovación hay en estos entornos.
Asociamos poder y asociamos innovación a estructura, recursos, tamaño. ¿Y si nos hiciéramos más pequeñitos? ¿Y si el poder de la innovación dependiera de la agilidad, de la rapidez, de la comunidad, de la creatividad? ¿Y si dependiera de estas actitudes para conseguir un entorno de ideas, un entorno de innovación mucho más importante? En la parte de arriba hay mucha capacidad. Hay mucha capacidad física. En la parte de abajo hay mucha capacidad intangible. La innovación necesita un ecosistema favorable. Sin entornos y ecosistemas favorables no hay innovación, hay otra cosa, pero no innovación. Es decir, son dos maneras de entender el poder y la creación de innovación. Si estáis suficientemente en el perímetro, vais a poder trabajar las intersecciones con los administrados, con las empresas, con los ciudadanos. Vais a poder trabajar y comprender el espacio de lo público que va más allá de la administración pública. Vais a entender lo público como un espacio de cogobernabilidad con los ciudadanos, con las instituciones, con las empresas. En definitiva, sí que siento que en nuestras administraciones públicas, a pesar de que están modernizando, están trabajando, están innovando, tienen algunos límites que tienen que ver a veces con sus competencias, que a veces son percibidas como inadecuadas o insuficientes, o están demasiado compartidas, o están compitiendo las unas con las otras. Tiene que ver a veces con administraciones que tienen problemas de recursos, que tienen recursos limitados, que están vigilados, que están condicionados. Tiene a veces que ver con servicios que están colapsados, que están sobredimensionados. A veces tiene que ver con prioridades que son demasiado cortoplacistas o que tienen que ver con una legislatura o que son discontinuas, o modelos que están agotados o hipotecados. Hay una alternativa. Hay una alternativa si este primer entorno, este recorrido que os he hecho, os suena. Hay una alternativa que es gobernar ampliando y consolidando el espacio de lo público, que no es necesariamente la administración pública. Si se está dentro, uno defiende el castillo. Si se está suficientemente afuera, innova, y las posibilidades de ampliar el concepto de lo público desde la administración, pero también con otros actores, funcionan. Por lo tanto, el proceso de innovación es un proceso de innovación para aumentar y dimensionar todavía más el concepto de lo público y del interés general, entendiendo que lo público no es necesariamente administración pública ni que servicio público es titularidad pública, obviamente, pero no se puede hacer desde dentro de la caja suficiente, o no con la intensidad y los retos y la urgencia que creo que se necesita. Este espacio es el interesante. Este espacio de intersección entre las instituciones, los entornos sociales, la cooperación público-privada, este entorno es el entorno interesante. Finalmente, una coda a la postdata. Vais a tener que innovar en un entorno muy exigente, en donde las demandas de más democracia de los ciudadanos es imparable. Más democracia y más calidad democrática. En donde va a haber más demanda de más participación, pero participación flexible, muy flexible. No una participación, digamos, acotada solo a las normas de participación. En donde va a haber más demandas de transparencia, pero también de accesibilidad, por una liberación de los datos de su formato. Olvidaros de los formatos, liberar los datos sin formato. La gente tiene derecho a formatearse las cosas como necesite. Cuanto más libre esté de formato, más posibilidades hay de que esa demanda de transparencia y de accesibilidad se pueda ejercer. Una demanda de mayor toma de decisión en formatos de democracias más líquidas y democracias, digamos, que permitan no solamente ese entorno por el cual los ciudadanos son decisivos cada 4 años, muy decisivos, sino que puedan encontrar zonas de codecisión y de cogobierno en fases o en proyectos o en temas o en áreas o en territorios en los que tienen interés. Va a haber más demanda de control y de política vigilada. Va a haber más demanda de comodidad, 24/7, 365. La gente no va a entender nuestros horarios, no va a entender nuestro organigrama, no va a entender nuestras competencias. La demanda de solución
y de interacción con la administración se va a parecer cada vez más a la de un buscador. Si os organizáis como un organigrama y convertís el organigrama en una pantalla digital para que la gente entienda o comprenda o encuentre lo que necesita, va a ser un fracaso. La mejor página web de una administración pública es una paginita blanca con un recuadro diciendo qué necesitas, ¿no? Organícense de esta manera, todo a back office. La gente no quiere conocer cómo estamos organizados, quiere soluciones, quiere información, quiere recursos y por lo tanto esa orientación a la comodidad y a la usabilidad y a la continuidad, digamos, del servicio va a ser muy importante. Una enorme exigencia de personalización de servicios con una tecnología además envolvente de la que ya os apunto cómo van a cambiar no solamente nuestras empresas, nuestra economía, nuestras sociedades, sino también nuestras administraciones en el entorno del 5G. No quiero alarmarnos demasiado, pero en fin, estamos hablando de cambios muy importantes que van a significar una transformación radical de la economía de nuestras sociedades, ¿no? Estamos hablando de unas velocidades extraordinarias como nunca antes habíamos tenido, ¿no? Como nunca antes habíamos tenido. Por lo tanto, si uno no se prepara adecuadamente, actitudinalmente a lo que viene, seguramente acaba defendiendo solo lo que tiene. Y cuando uno defiende solo lo que tiene, no está preparado para el cambio. Ayer, hace un par de días, leía que el incremento de datos en la telefonía móvil en Europa ha aumentado, y en particular en España, en el último año, incremento de datos, un 430% en un solo año. Solo la liberación del roaming, por ejemplo, ha significado un incremento de datos del 435%. Por lo tanto, estamos hablando de un universo totalmente diferente. Más demandas de escucha y atención y, por lo tanto, vais a tener que multiplicar mucho los canales de todo tipo, de interacción, de información y muchas plataformas. En definitiva, pensar fuera de la caja. Si queréis innovación, en la caja cerrada hay recursos, normas, poder, en fin, hay muchas cosas, pero la innovación está fuera, o al menos está en el perímetro. Si estáis demasiado dentro, no veréis el perímetro. Si estáis demasiado dentro, no tendréis la visión adecuada. Y es fuera de la caja donde creo que están las grandes oportunidades. Espero haberos ayudado y os deseo mucha suerte en este congreso. Muchas gracias.